Después de meses de silencio, el expresidente Juan Manuel Santos se destapó y habló de la actual situación del país, del actual gobierno y del clima de polarización que sacude a Colombia. Polarización de la que responsabilizó al actual presidente Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario puso los puntos sobre las IES en materia política, advirtió que no tiene nexos con el gobierno de Gustavo Petro, que no hay petrosantismo y que los ministros y funcionarios que hoy están con el gobierno y que fueron alfiles suyos están por cuenta propia. El expresidente también habló duro contra el actual gobierno, al que señaló de actitudes que rayan en la autocracia, como la de arremeter contra la registraduría y el sistema electoral. Este es el primera parte del extenso diálogo de Juan Manuel Santos con nuestro director Juan Roberto Vargas. Señor expresidente Juan Manuel Santos, de verdad es un gusto volver a dialogar con usted. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué opinión le merecen las actitudes del presidente, de quien sus detractores dicen, mire, ojo porque este presidente quiere traspasar las líneas de la autonomía de las ramas del poder público? Lo que ha pasado con las Cortes, lo que ha pasado con la registraduría, poniendo en tela de juicio el aparato electoral, el sistema electoral, de cara a una elección que la campaña empieza ya. ¿Esas actitudes a usted qué le dicen? Yo espero que nuestras instituciones son suficientemente fuertes para no permitir que ese tipo de ataques, ese tipo de situaciones vayan a realmente afectar la institucionalidad del país. Sí hace daño porque si se taladra y se taladra y se taladra, algo queda de esa insistencia. Por ejemplo, esto de la registraduría me parece investigar la registraduría. Afortunadamente todos los exprocuradores salieron a decir eso no tiene ningún sentido. Las elecciones en Colombia fueron siempre respetadas. Aquí no hay nadie que esté diciendo que aquí hubo fraudes. Esa legitimidad es parte de los activos de la democracia colombiana. Pues el presidente la avaló cuando él ganó. Pues el presidente ganó, él fue elegido alcalde, no sé senador, veces, alcalde, entonces, representante de la Cámara. Entonces uno no entiende por qué ahora comienza, a menos de que esté queriendo controlar el poder electoral para alguna cosa, alguna marrulla, pero afortunadamente, como digo, las instituciones aquí son suficientemente fuertes para no permitirlo. Pero me preocupa eso que dice, ¿alguna marrulla? ¿Usted cree que hay una marrulla detrás? Digo yo que si comienza, mire, las autocracias tienen unas fórmulas, casi que unas recetas preestablecidas. Llegan al poder usando la vía democrática, pero comienzan a socavar las instituciones, a debilitar el poder judicial, a debilitar el poder legislativo, a debilitar la prensa, a apropiarse del sistema electoral, y entonces así se quedan. ¿Y eso está haciendo el presidente Petro? No estoy acusando al presidente Petro, pero algunas de las actitudes pueden interpretarse en esa dirección. Pero repito nuevamente, no va a poder. Si esa es su intención, no va a poder. En medio de todo esto, aquí hay dos extremos, y los ha habido hace mucho rato. Y tiene dos representantes que son el expresidente Álvaro Uribe y el hoy presidente Gustavo Petro. ¿Uribe o Petro? Pues en mi caso, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque se fueron a los extremos, se radicalizaron. Y hace poco salió un artículo en El País de España, los trinos que se cruzan con odio personal, con unos ataques personales. ¿Y eso qué es lo que hace? Ellos tienen muchos seguidores. Eso fomenta el odio en la gente, fomenta la polarización, le da leña al fuego de la polarización, y la polarización lo que hace es volver las democracias inoperantes. Entonces yo añoraría que dejaran de pelear en esa forma y se sentaran a tener unos acuerdos básicos. Pero se han sentado, mire que sí, recién ganó se el sientan presidente Petro. porque es que son muy parecidos. Eso los también dos, le iba a preguntar, usted me dice qué los diferencia, ahora ¿qué los hace, los dos en qué se asemejan? Necesitan enemigos para mantenerse políticamente vivos. Entonces, si no los tienen, se los inventan. Pero ambos son peleadores, a ambos les gusta pelear. Entonces, se sienten más cómodos peleando el uno contra el otro que sentándose a hacer acuerdos.
Sí. Y yo sé que hacer acuerdos muchas veces es difícil, pero eso es lo que las democracias necesitan. Usted que es periodista de antaño, digamos, lo tiene en las venas y le encantan los titulares. Si yo digo en un titular, el expresidente Juan Manuel Santos dice que el expresidente Uribe y el presidente Petro son los grandes responsables de la polarización que vive Colombia, ¿es acertado? Que la están alimentando, sí. En países como Argentina, lo que está pasando en muchos otros, lo que pasó en Salvador, bueno, lo que pasó en Estados Unidos, es que están ganando los famosos outsiders. Colombia, bueno, casi gana un señor como Rodolfo Hernández. ¿Se puede imponer eso en esta campaña que viene? Estamos sufriendo el efecto de gobernantes que no aprendieron a gobernar, que llegaron a aprender a gobernar. El propio Duque no tenía mayor experiencia y mire lo que le entregó a Petro. Y esta izquierda llegó y realmente está desaprendiendo a gobernar, entonces han cometido muchísimos errores. Yo espero que en las próximas elecciones la experiencia de quien llegue a gobernar sea un factor que influya mucho en quién va a votar por él. Pero hoy la política se hace tan distinta, presidente. Es decir, hoy la política es quién insulta al otro para ganar más likes, quién dice la cosa más descabellada. Algún columnista dijo esta semana, recordó al eterno Goyeneche, que las nuevas generaciones no lo conocen. Algunos de los que están rondando como precandidatos me recuerdan a Goyeneche. Muchas veces uno en la política tiene que ir en contra de la corriente, tomar decisiones impopulares. Lo que no puede uno hacer es unirse al coro destructivo. Y eso es lo que, infortunadamente, con las redes sociales, entonces, entre más grita uno, más insulta, pues más aplausos tiene. Eso hay que resistirse a eso, ir en contra de eso. Muchas veces es difícil, pero a la larga es lo que sale adelante y lo que conviene. A mí me dijeron, no se meta en el proceso de paz, le va a costar su capital político. Me costó el capital político y me tocó nadar contra la corriente, pero perseverando y teniendo un norte fijo y un norte claro. Así es que debe hacerse la política, liderazgo ético y de largo plazo, pensando en el largo plazo. Eso es lo que le falta a Colombia y al mundo, pensar en largo plazo. Y en este momento en que estamos viviendo esos problemas, seguir tomando decisiones en función de las próximas elecciones nos va a llevar a todos, Colombia y el mundo, al caos. ¿Cuáles van a ser los problemas más delicados que va a tener que afrontar Colombia o con los que va a quedar cuando termine el gobierno de Petro? Pues seguridad, porque evidente, ¿no? Infortunadamente no vemos cómo eso se está mejorando. Me preocupa muchísimo el tema de la salud. De aquí a año y medio, ¿en qué va a estar la salud? Ya estamos viendo que mucha gente está diciendo no me dan los medicamentos, no me atienden, y si eso se vuelve una bola de nieve, pues aquí va a haber un descontento enorme. Y súmele el bolsillo, presidente. El otro es... No, y la parte económica, pues ahí nosotros no podemos seguir, digamos, financiando programas sociales sin tener fuentes de financiación y sin tener algo que es muy importante, no importa si uno es de derecha o de izquierda, que es responsabilidad fiscal. Presidente, ahí viene un tema de muchos, pero hay uno que ha sonado mucho en estos días y que tiene con los pelos de punta a economistas, a expertos, y es este proyecto que es el de la reforma al sistema general de participación, que es la idea del ministro Cristo, que ya hablamos de política, de darles más recursos, mucho más recursos en el tiempo sostenido a las regiones. ¿Qué va a implicar eso? La idea de volver al espíritu de la Constitución del 91 para descentralizar más el país es una buena idea, pero las buenas ideas mal ejecutadas pueden ser muy costosas. Y no nos digamos mentiras, si no hacen primero la ley que va a determinar cuáles responsabilidades asumen las regiones con esa plata que les va a llegar y cuáles responsabilidades
dejan de tener el gobierno central, si eso lo dejan para después, tengan la seguridad por razones políticas de que eso va a ser un desastre y eso va a ser una bomba nuclear para nuestra estabilidad fiscal, porque cuando aprueben las reformas a las transferencias, el aumento, sujeto a una reforma de las competencias, cuando se discute la reforma de las competencias, comienzan las regiones, los alcaldes, los gobernadores, que tienen una gran influencia en el Parlamento, decir, no, a mí no me ponga eso. No me ponga eso, claro. no me ponga eso, pero ya está. Pero ya tiene la plata. Reforma. Entonces, la ley que salga de ahí va a ser una ley muy endeble y el desequilibrio fiscal que eso genera es fatal para el país. A usted lo han encasillado en este gobierno y lo han encasillado incluso, me ha llamado la atención un término que dicen, mire, en Colombia hay petrosantismo. ¿Aquí hay petrosantismo? Eso es como cuando me dicen que yo era de las FARC, que yo era el comandante Santiago, petrosantismo. Yo no apoyé a Petro, no voté por él. Lo que le he dicho a Petro es, por favor, implemente el proceso de paz, que en eso va a tener todo mi apoyo. Y hasta ahí. Pero eso del petrosantismo es porque tal vez hay exministros míos que están trabajando con él. Y usted lo menciona ahora, está el hombre clave de la política, trabajó en su gobierno, fue clave, Juan Fernando Cristo. Sí, que está haciendo una labor buena. ¿Sí? La verdad que está haciendo ¿Le parece? Está haciendo una buena labor porque en eso está tratando de volver a resucitar la implementación del proceso de paz y ha venido avanzando y ojalá avance como él quiere avanzar y ojalá tenga el respaldo de los demás ministros y del presidente. Pero él no es cuota mía. Es que se lo pregunto porque usted, mire las casualidades de la vida, usted se reúne con el presidente Petro y a los pocos días nombra a Cristo ministro del Interior. Sí, pero entonces de ahí salió la suspicacia de que del petrosantismo. Nunca mencioné a Cristo ni el presidente me mencionó. Yo fui a decirle, ojo con Venezuela. Está Prada, embajador. Roy, casi nada, que dicen que se va a lanzar. Roy Barreras. Guillermo Rivera, el canciller Murillo. Entonces, ¿dónde deja el resto de mi gobierno? Germán Vargas, pues no es precisamente petrista, ¿no? El general Naranjo. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, María Ángela Holguín. La mayoría de los ministros están o en la oposición o de presidente de los gremios. Que algunos estén con Petro es porque tienen capacidades y Petro los reclutó, pero ninguno de ellos es cuota mía. Yo no soy petrista, no seré petrista, apoyaré al presidente cualquiera que sea en las cosas buenas y criticaré las cosas malas, y así lo dije desde el principio. Este diálogo con Juan Manuel Santos se da justo a 8 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Por eso el exmandatario no se guardó nada sobre los avances y demoras en la implementación del acuerdo. Responsabilizó a los dos gobiernos que lo siguieron, al de Iván Duque y sobre todo al de Gustavo Petro, de no poner a marchar lo acordado. De la actual administración dijo que le falta capacidad y gerencia para volver realidad el texto del acuerdo de paz y a la JEP la señaló de demorarse en producir sentencias. Esa es la segunda parte de la conversación del expresidente y Nobel de Paz con nuestro director Juan Roberto Vargas. Presidente, hoy se están cumpliendo, hoy, domingo, cuando estamos emitiendo esta entrevista, 8 años de la firma del acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que tiene altas y bajas, luces y sombras. Para usted, volteando a mirar y viendo lo que pasa hoy, ¿qué luces hay y qué sombras hay 8 años después? Pues mire, el acuerdo sigue siendo el acuerdo más completo, más ambicioso que se ha negociado hasta ahora. Mantiene un inmenso prestigio internacional. La primera fase del acuerdo de paz, porque los acuerdos de paz se dividen en dos, hacer la paz y después construirla. Que es lo más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Nosotros lo hicimos en tiempo récord, se cumplió todo, lo que llaman el DDR, el desarme, la desmovilización y la reintegración. Eso se cumplió muy bien y ahí comienza la implementación y ahí es donde hemos fallado, porque infortunadamente tuvimos 4 años de un gobierno que hizo muy poco por la implementación, el gobierno Duque, que estaba inclusive en contra del acuerdo de paz, esa fue parte de su bandera política,
y 2 años del presidente Petro, que infortunadamente tampoco ha avanzado mucho, no por falta de voluntad política, sino por física incapacidad, falta de organización del gobierno, de gerencia del gobierno. Entonces llevamos 6 años en donde la implementación ha avanzado muy poco. Pero mire que el señor Rodrigo Londoño ha dicho, lo parafraseo, dijo, hablando de la implementación, y muy molesto, porque él dice hay unos excombatientes que se la han jugado y no nos han cumplido con todo lo que usted ya sabe. Él dice, mire, ¿cómo es la vida? Terminó yéndonos mejor en el gobierno Duque que en lo que lleva de Petro. Pues yo espero que ahora, con lo que se ha anunciado en estas últimas semanas, con la llegada del ministro Cristo, que llegó a poner cierto orden, visibilizó otra vez la implementación del proceso y está haciendo un inmenso esfuerzo para implementarlo. Si recibe el apoyo y es capaz de articular el resto del gobierno, ojalá se pueda avanzar de aquí a que termine el gobierno en la implementación, porque es que la implementación lo que hace es beneficiar a Colombia entera. Ahí están los problemas que Colombia tiene hoy en día, por ejemplo, el problema de seguridad en esas regiones. Ahí está. Presencia del Estado, tierras. Entonces, el tema de las tierras, ahí se ha avanzado muy poco. 8 años después, la JEP ha cumplido su cometido. ¿Cree usted que ha hecho ese papel de los 15 años que entiendo tiene de plazo para sacar adelante esa justicia? La JEP ha trabajado muchísimo, pero sí se ha demorado demasiado en producir las sanciones, que es lo que todo el mundo está pidiendo. Y yo espero que más temprano que tarde comience a aplicar las sanciones, que es parte fundamental de la justicia. Ahí creo que se ha demorado. Yo les he pedido muy respetuosamente que no sean maximalistas. Como le dije en su momento a los de la Comisión de la Verdad, que no busquen la verdad absoluta de lo que pasó en 50 años de guerra, porque eso es imposible. En estos acuerdos lo que hay que buscar es suficiente verdad o suficiente justicia. Mucha gente va a quedar descontenta, pero siendo maximalistas de pronto nos quedamos sin el pan y sin el queso. Muchas de las víctimas con las que yo hablaba permanentemente me decían, yo no quiero que me den plata, ¿cuánto vale mi papá? ¿Cuánto vale mi hijo o mi hija? Yo quiero es que me digan la verdad, ¿por qué lo hicieron? O que reconozcan. Y eso es, por eso es la justicia transicional. Es un tema muy complejo, presidente. ¿Algún día este país podrá perdonar eso? ¿Esa herida se podrá cerrar? Yo creo que sí, toda herida puede cerrarse si hay ánimo de reconciliación. Presidente, y en medio de todo eso, de esta conmemoración, de esta celebración de estos 8 años, se atraviesa la política del actual gobierno de paz total, que ha empezado con todo tipo de grupos, usted lo sabe mejor que yo, lo del ELN, lo de las disidencias, pero me llama poderosamente la atención la de estos grupos de personas que estuvieron negociando con el gobierno suyo en ese acuerdo, se volaron, desertaron, crearon otro grupo o como se quiera llamar y se sentaron otra vez. ¿Le ve pies, cabeza, cuerpo, forma a esa paz total que está promoviendo este gobierno? No hubo planeación, se echaron al agua sin saber nadar. Entonces, por ejemplo, ese señor Danilo Rueda, primer comisionado, no tuvo ningún problema en permitirle a las disidencias de las FARC que se llamaran Estado Mayor de las FARC y darle ese reconocimiento. Y mire cómo han crecido esos miembros de las disidencias. El Cauca, Chocó, entonces, Catatumbo. Entonces, y además, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no aceptamos cese al fuego. Dijimos, habrá cese al fuego cuando tengamos acuerdos y nada está acordado hasta que todo está acordado. Y eso funcionó. Ahora lo que han hecho es cese al fuego sin negociarlo, inclusive de cómo se va a verificar, y eso ha sido aprovechado por estos grupos para incrementar su control territorial, porque lo que están es buscando control del territorio para tener sus negocios, son mafias. Hoy el orden público del país está desbordado, presidente. Está en serios problemas porque hemos perdido el control del territorio en muchos municipios.
Naciones Unidas hizo un informe hace unas semanas, dijo más de 400 municipios donde el control del territorio lo está perdiendo el Estado. Pero en este punto, las fuerzas militares las ve maniatadas. ¿Cómo las ve usted frente a esto que usted llama, y excúseme lo coloquial, este despelote en que está convertida la paz total? Eso uno tiene que tener una política de seguridad, que es lo que también ha faltado, una política integral de seguridad, no una cosa aquí y otra allá, es una política de seguridad que le dé a las Fuerzas Armadas una guía, una visión. Ellos tienen que saber qué tienen que hacer y para dónde tienen que ir. ¿Hoy no saben? Pues están bastante confundidos, pues porque les dicen que hay cese al fuego, pero entonces el cese al fuego y vienen y los otros vienen y les hacen un ataque. No, es que eso es una disidencia. Entonces hay una gran confusión. Pero además de hablar de la situación del país, Juan Manuel Santos, en calidad de presidente del llamado Grupo de Personalidades Mundiales de los Elders, hizo un diagnóstico de lo que está pasando en el mundo, de las guerras, de los retos del planeta y de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Santos lanzó duras advertencias al gobierno de Gustavo Petro. Según el expresidente, si Petro no toma una posición clara frente al régimen de Nicolás Maduro, se podría hablar de complicidad con la dictadura en Venezuela. Bueno, lo acaban de nombrar hace algunas semanas, presidente de los Elders, esta organización de líderes mundiales, de la cual muy pocos, digamos, en Colombia conocen. ¿Qué son los Elders? Somos un grupo pequeño, 12. Que creó Nelson Mandela en el 2007 y lo creó con unas personalidades que representaban el mundo entero, con experiencia para trabajar por la paz, para trabajar por un planeta sostenible, por la defensa de los derechos humanos. ¿Recibe usted esa presidencia de esta organización en la que usted ha trabajado, me corregirá, desde el 2019? Sobre resolución de conflictos, sobre diálogos en medio de estas tormentas. Y esas tormentas hoy llevan a pensar que es un mundo que está en ¿qué? ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, nosotros hemos identificado 4 riesgos existenciales para el mundo. El primero es el cambio climático. El segundo es la posibilidad de una guerra nuclear. El tercero son las pandemias, porque se viene otra pandemia. Y el cuarto riesgo existencial lo hemos identificado como la inteligencia artificial. Estamos trabajando sobre esos 4 riesgos para mitigarlos. El riesgo nuclear. Pues miren las que estamos. Se ha incrementado geométricamente. Lo que estamos viendo es que inclusive Rusia ya amenazó esta semana usar sus armas nucleares, pero no solamente eso, sino que el arsenal se ha venido incrementando, pero sobre todo la tecnología para lanzar las bombas nucleares se ha incrementado también en forma impresionante. Entonces el riesgo de un incidente nuclear se ha aumentado. Y súmele lo que está pasando en Medio Oriente, presidente, es un tema delicadísimo porque es otro frente que puede vincular a todo el mundo árabe, que puede incluso juntarse 2 conflictos con el de Ucrania a gran escala. Esta acusación de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, yo espero, tal vez pensando con el deseo, pero yo espero que eso acelere un cese al fuego y que se puedan sentar a negociar. ¿Usted cree que lo pueda, digamos, entre comillas, ablandar un poco a Netanyahu en su posición tan radical? Pues sí, vamos a ver qué pasa con Trump, ¿no? Que es el otro protagonista, presidente, que entra en escena. Le iba a preguntar, porque en medio de semejante lío entra un presidente como el presidente Trump a gobernar Estados Unidos. ¿Qué frente abre la llegada de Trump con todo este escenario que usted nos describe? Pues para nadie es un secreto que Trump no cree en lo del cambio climático. Se retiró del Convenio de París, del Acuerdo de París, y dice que se va a volver a retirar. Ojalá no lo haga. En materia de pandemias, nombró a un ministro que no cree en las vacunas. En materia de guerra nuclear, pues no sé si tenga
la visión, por ejemplo, que tuvo el presidente Kennedy de coger el teléfono y hablar con Putin y hablar con el premier chino y decir, sentémonos a negociar un nuevo acuerdo para reducir el riesgo nuclear. Ese es el tipo de liderazgo que el mundo necesita, un liderazgo audaz, que piense en el largo plazo. Presidente, ¿cómo ve a América Latina? ¿Cómo ve a la región? Mal, infortunadamente. ¿Por lo mismo, por esos liderazgos? Sí, yo en mi vida nunca había visto a América Latina tan desintegrada. Usted ve a Ecuador que no se habla con México, Argentina no se habla con Brasil, Colombia no se habla con Perú, entonces estamos muy desintegrados. En un momento donde si estuviéramos unidos tendríamos una capacidad de influir en el mundo como nunca la hemos tenido por lo que está sucediendo. Por ejemplo, en materia de cambio climático y en biodiversidad y en energías alternativas. América Latina tiene un inmenso potencial, tenemos los minerales necesarios para la transición energética, pero si no nos unimos para hablar como una región, en una sola voz, no vamos a ninguna parte. Y en ese panorama de América Latina, pues está el gran, no sé si lunar, o el gran escenario de digamos, no solo de confrontación, sino de indignación, que es lo que pasa en Venezuela. En enero se va a posesionar contra viento y marea, con unas elecciones fraudulentas, el señor Maduro. La Unión Europea, Estados Unidos reconocieron a Edmundo González como el ganador de las elecciones. Y ahora con la llegada de Donald Trump y con todo lo que está pasando, ¿qué viene para Venezuela con un régimen que dice a mí no me importa nada y contra viento y marea me quedo yo? Pues Venezuela se está volviendo como Nicaragua. O Cuba. Sí, entonces ahí lo único que veo yo en este momento es que internamente comience a agrietarse el apoyo que tiene Maduro. Yo no veo, infortunadamente, ninguna posibilidad de negociar con él. Él no ha abierto la puerta, todo lo contrario, cualquier negociación la rechaza. Entonces, o hay una fractura interna o vamos, infortunadamente, a tener a Venezuela como a Nicaragua durante un poco tiempo. Y ahí viene un tema importante y es el papel de Colombia, el papel que juega el gobierno de Gustavo Petro en esa crisis de Venezuela. Hace unos días el presidente Petro dijo en una entrevista, es que esas elecciones en Venezuela fueron un error y hay un bloqueo. ¿Para usted ha sido clara la posición del gobierno Petro en todo este proceso? No, ha sido timorata. Yo se lo dije a Petro, esa negociación que se está queriendo hacer, si se prolonga, se vuelve en complicidad con el régimen venezolano. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo espero que el gobierno Petro no vaya a reconocer a Maduro cuando Maduro se posesione. Si lo hace, ¿usted cree que es cómplice Petro de lo que está pasando en Venezuela? Por supuesto. ¿Del fraude y de todo lo que pasó? Por supuesto, pero es que el mismo ¿Y de la dictadura? gobierno Petro ha dicho que exige para el reconocimiento que se presenten las actas. Las actas no se van a presentar. Entonces, ¿qué va a hacer? Espero que no reconozca a Maduro.